Este capítulo 14 es una secuencia del análisis del anterior capítulo, el número 13, en el cual conocimos parte del carácter y sentimientos del Dios Supremo, es decir, su amor y su misericordia hacia aquellos que hacen el bien, su paciencia esperando que los pecadores se arrepientan, y también su enojo hacia aquellos que hacen el mal. Cómo Dios hace un balance justo para pagar a cada quien de acuerdo al bien o mal que hacen, sea para darles vida eterna o sea para destruirlos eternamente. Ahora vamos a aclarar la forma en que Dios actuaba en el Antiguo Testamento y la forma de Dios actuar en el Nuevo Testamento. Y nos daremos cuenta de algo impresionante, y es que Dios es inmutable. No tiene sombra de variación, así como Él era en el pasado, así mismo es en el presente, y así será en el futuro. Pero antes de demostrar esa parte, vamos primero a desenmascarar a aquellos que se atreven a decir que el Dios del Antiguo Testamento era duro y odioso usando su ley, mientras que el Dios predicado por Jesús en el Nuevo Testamento es todo amor y suavidad. Son muchos quienes piensan que el Nuevo Testamento es una enseñanza de amor, del amor de Dios, lo cual evidentemente es cierto. Pero hay algunos que piensan que el Antiguo Testamento es una enseñanza de dureza y odio de parte de Dios, y eso evidentemente no es cierto. Algunos piensan que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo contradice la ley del Antiguo Testamento. Este tipo de ideas lo he visto sobre todo en personas que profesan religiones extravagantes, como la mal llamada Nueva Era. La religión de la Nueva Era es una especie de sincretismo en la cual se ligan todas las creencias y credos religiosos, todos los libros santos, incluyendo la Biblia, e incluso todo tipo de dioses de cualquier religión, incluyendo a Jesucristo. Sobre todo en la nueva era predomina el hinduismo, los ejercicios yogas y el recitar mantras. Algunos maestros de la mal llamada nueva era se creen muy espirituales o iluminados y toman la Biblia y la analizan extrayendo los versículos que quieren y desechando los versículos o capítulos que no les interesa, dando interpretaciones retorcidas y destruyendo los contextos. Es así como algunos gurús de la mal llamada nueva era llegan a la conclusión de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ni es el Padre del Señor Jesucristo. Incluso algunos de ellos llegan al extremo de asegurar que el Dios del Antiguo Testamento es un supuesto demiurgo, es decir, Satanás, el diablo. Parece que ellos creen que Yahvé, nuestro Dios, antes, entre comillas, predicaba la dureza y el odio en el Antiguo Testamento, y que después, entre comillas, cambió de opinión y se decidió a hacer el Nuevo Testamento para predicar el amor. A ellos, al parecer, no les dice nada Santiago 1, verso 17, donde se habla sobre la inmutabilidad de la forma de ser de Dios, ya que en Dios no hay cambio ni sombra de variación. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Santiago 1:17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, hermanos, si en Dios no hay cambio ni sombra de variación, esto deja entender inmediatamente que Dios siempre ha sido igual. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios no ha cambiado de parecer. Su carácter y su forma sigue siendo pues la misma. Entonces yo pregunto, ¿por qué algunos opinan que el Antiguo Testamento era una enseñanza de dureza, de falta de misericordia y falta de amor? Es que aquellos
que piensan que el Dios del Antiguo Testamento era duro es porque evidentemente aborrecen o no entienden la ley de Dios. Y además afirman la mentira de que Jesús vino a quitar la ley de Dios y poner otra ley, la ley del amor, entre comillas. Como si el amor divino, oigan esto, como si el amor divino se comenzara a predicar en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Entonces lo que hacen esos nuevaeras y muchos más, sobre todo incluso hay ateos metidos en este asunto, pero lo que ellos hacen es tomar algunas palabras en las cuales el Señor Jesucristo citó parte de la ley del Antiguo Testamento y le dan una interpretación fuera de contexto y fuera de dato histórico. Por ejemplo, en la era cristiana, los rabinos, maestros de la ley y sacerdotes, es bien sabido que se habían corrompido y quitaban o añadían a la ley lo que les daba la gana. Es así que muchos dichos de la ley que solo podían ejercerlas los jueces, ahora le permitían al mismo pueblo ejecutarlas, como por ejemplo la ley de devolver ojo por ojo y diente por diente. Veamos qué dice Jesús en Mateo 5, verso 38 y 39. Él dice: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando los israelitas del tiempo de Jesús tenían algún conflicto entre ellos mismos tomaban la justicia en su mano y trataban por todos los medios de vengarse por sí mismos, sin que los maestros de la ley o los jueces intervinieran, ya que existía el rumor entre ellos de que se había dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa frase, se había dicho, era una excusa para la población civil tomar la ley en sus manos y buscar venganzas personales sobre sus enemigos. Y lo peor del caso es que los maestros de la ley, como los fariseos, no les decían la verdad, que en realidad esa ley solo la podían ejecutar los jueces. Es por eso que Jesús aconsejaba en ese párrafo diciendo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En realidad Jesús no estaba contradiciendo la ley de ojo por ojo y diente por diente, sino que simplemente estaba enseñando a que nadie buscara venganza por sí mismo, ya que esa ley de ojo por ojo y diente por diente no era el pueblo civil quien la debía de aplicar, sino los jueces. Vamos a la ley del Antiguo Testamento y veremos que en realidad esa ley de ojo por ojo y diente por diente es justa cuando es utilizada de acuerdo a las directrices que Dios mismo da. Vamos a leerlo aquí en Deuteronomio 19, verso 15 al 21. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él en falso, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Yahvé y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Y los jueces inquirirán, investigarán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadeceréis, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
Como podemos ver, en realidad la ley de ojo por ojo y diente por diente solamente la podían ejecutar los jueces, luego de una exhaustiva investigación. No podía la población civil tomar esa ley en sus propias manos para intentar buscar venganzas personales. Esa era y es evidentemente una ley justa, ya que si alguien le hace mal a su prójimo de forma injusta, se le aplica esa ley. Y el mal que una persona le hiciera a otra persona debía de pagarse ojo por ojo y diente por diente. Vamos a leer aquí en Levítico 24, 19 al 20. Dice, si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Mire, señores y hermanos de este grupo, les aseguro a ustedes categóricamente que si esa ley de ojo por ojo y diente por diente fuera aplicada por los gobiernos de la actualidad, el índice de criminalidad y abusos reduciría en más de un 90%, ya que los criminales temerían la sentencia, ya que la ley de ojo por ojo y diente por diente incluía en algunos casos la pena de muerte. Vamos a leer aquí lo que dice en Levítico 24, verso 17. Dice, si un hombre quita la vida a cualquier ser humano, ciertamente ese asesino ha de morir. En Números 35, 16 dice, pero si lo hirió con objeto de hierro y murió, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. Hermanos, cuando aquí la Biblia, en el Antiguo Testamento, en estos pasajes, habla de asesino, está hablando de una persona que de forma abusiva mata a otro. Ahí no se está hablando de legítima defensa, por si acaso, porque la legítima defensa no está prohibida en la Biblia. Pero sí está prohibido matar de forma injusta. O sea, como por ejemplo, una persona que vaya a atracar a otro y lo mata, simplemente por atracarlo, por quitarle sus pertenencias. Ese es un asesino. Y en la ley se dice bien claro que si una persona hace tal cosa, ese que hizo ese crimen tiene que pagar con su propia vida. Y eso, señores, es justo. Pero aún en caso de asesinato como estos mencionados, Dios siempre trata de que todo se haga de forma justa, ya que para ejecutar sentencia de muerte existían en la ley reglamentos que ahora pasamos a leer. Por ejemplo, en Números 35, verso 29 al 31 dice, estas cosas serán por normas de derecho para vosotros por vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Si alguno mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Además, no tomaréis rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, sino que de cierto se le dará muerte. Entonces, lo que está diciendo este pasaje es que mucho cuidado con los jueces en aceptar solamente el testimonio de un solo. No es así que se trabaja en la ley de Dios. Tiene que haber testimonio de varios testigos y que tengan pruebas. Ahora, una vez comprobado que el tipo es un asesino, dice aquí que no se le puede tener misericordia, que Dios no va a aceptar rescate, o sea, no va a aceptar Dios un sacrificio de animal para supuestamente rescatar o perdonar el pecado de esa persona. Dios no va a aceptar eso, sino que a ese culpable se le dará muerte de inmediato. Y repito, hermanos, si ese tipo de leyes se aplicara en las naciones en este tiempo, les aseguro, hermanos, que los criminales o los que tienen tendencias a hacer el mal a otro, lo pensarían 100 veces antes de intentar hacerlo. Lo pensarían muy bien, porque saben que si hacen eso y son hallados culpables, van a pagar vida por vida.
Entonces, como podemos ver, no se podía dar sentencia de muerte a una persona por el dicho de un solo testigo. Aparte de que los jueces tenían que investigar a fondo el asunto antes de emitir algún juicio. Lo bueno de todo esto es que también en la ley hay severas leyes en contra de testigos falsos y en contra de jueces corruptos. Vamos a leerlo. Deuteronomio 19, versos 18 al 19 dice: y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Deuteronomio 1, versos 16 al 17 dice: y en aquella ocasión mandé a vuestros jueces diciendo: oíd los pleitos entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre un hombre y su hermano, o el forastero que está con él. No mostraréis parcialidad en el juicio. Lo mismo oiréis al pobre que al rico. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Levítico 19, verso 15 al 16. No harás injusticias en el juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico. Simplemente con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy Yahvé. Fíjense, hermanos, que les repito este asunto. Imagínense ustedes que este tipo de leyes se aplicara a los gobernantes de cada una de las naciones. Ustedes se imaginan que los jueces, que los policías, que los militares, que el presidente estuviera claro en un asunto, y es que si abusan del pueblo, si hacen un acto criminal o si hacen un juicio falso, ellos son los primeros que se le va a cortar la cabeza. ¿Usted se imagina? Señores, les aseguro que la policía, los militares, los presidentes andarían por la línea. Es decir, andarían derechos, haciendo lo que es justo. ¿Por qué razón? Porque la ley aquí está diciendo que si un juez, un gobernante o un testigo falso hacen mal al prójimo, han de pagar con sus propias vidas. Y esas son leyes justas, hermanos. Son duras, pero justas. Porque es una ley que se basa en el amor. ¿Por qué razón? Porque esas leyes lo que está evitando es que gente corruptas con tendencias criminales le hagan mal al prójimo de forma injusta. Entonces, como podemos ver, la ley de ojo por ojo y diente por diente es buena y justa, y los jueces y testigos tenían que tener una gran responsabilidad en aplicar la ley, ya que cualquier fraude entre jueces y testigos se pagaba con la muerte. Repito, señores, y no voy a cansar de decirlo, no me cansaré de decirlo, si esas leyes se establecieran en los gobiernos modernos, la corrupción política acabaría y también se controlaría la criminalidad civil. Entonces tenemos que la ley no está motivada por venganza, sino por justicia, y para que los demás teman hacer mal al prójimo. Es por eso que Jesús dijo eso, que no hagan mal, que si alguien te bofetea la mejilla, pues pone la otra, porque ese asunto de ojo por ojo no era la población civil que tenía que ejecutarla por sí mismo en busca de venganza, sino que eran los jueces, los gobernantes, quienes manejaban la ley, y eran ellos los que tenían que aplicar dicha ley. Esto quiere decir que Jesús no se opone, no se opuso nunca a las leyes de Dios del Antiguo Testamento, nunca se opuso, como dicen estos ateos y también los que participan de la mal llamada religión de la nueva era. Por lo tanto, repito, esos gurúes de la nueva era mienten al decir que esa ley de Dios no es justa, o que Dios es una especie de criminal al aplicarle esa ley. Hay otro pasaje que esos individuos de la nueva era y algunos ateos también hacen lo mismo. Ellos toman un pasaje
que mencionó el Señor Jesucristo y retuercen su significado. Eso está en Mateo 5, verso 43, donde Jesús dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Parece que esos versiculeros necios no leen que la frase inicia diciendo oíste que fue dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dicho del pueblo, ya que en ningún lugar de la ley de Dios del Antiguo Testamento se manda a odiar a los enemigos. El que no conozca la Biblia y escuche este tipo de sandeces llegará a la conclusión de que el Nuevo Testamento fue escrito por Dios y sus enviados, pero que el Antiguo Testamento fue escrito por Satanás y sus secuaces. No comprenden esta gente que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabra de Dios y que el uno no puede contradecir al otro, porque Dios no se contradice a sí mismo ni cambia de convicciones. El Antiguo y el Nuevo Testamento no se contradicen, sino que se complementan. Son dos partes cronológicamente distantes de una misma unidad. Fíjense que el Señor Jesús no dice que Dios mandó o que Dios dijo, sino que dijo, fue dicho a secas. Los gnósticos de la nueva era muchas veces citan ese pasaje de Mateo 5, 38 al 42, para hacernos creer que el Dios del Antiguo Testamento no es el Padre de Jesús, que es malvado y que promueve la venganza o el odio irracional en contra de los enemigos, mientras que Jesús promueve la mansedumbre, o como si Dios el Padre fuera duro, vengativo y rencoroso y Jesucristo fuera lo contrario, blando, perdonador y amoroso. Evidentemente son blasfemias y disparates, motivados por la ignorancia de que la Biblia poseen algunos. En realidad, hermanos, eso de odia a tu enemigo no existe en la ley de Dios. Todo lo contrario. En realidad, la frase ama a tu prójimo como a ti mismo no nace en el Nuevo Testamento, sino que nace en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. Vamos a leerlo aquí en Levítico 19, verso 17 al 18. Dice: no abriguéis en tu corazón odio contra tu hermano, razona con tu prójimo, para que no te hagas cómplice de sus pecados. No te vengues, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. Entonces aquí se lee esa preciosa frase de ama a tu prójimo como a ti mismo, por el simple hecho de que esa frase fue Dios el Padre mismo quien la inspiró en su ley. Esa frase luego se repite en muchos versos del Nuevo Testamento. Lo dijo Jesucristo en Mateo 29:39 y lo repite el apóstol Pablo en Romanos 13, verso 8 y Gálatas 5, verso 14, también en Santiago 2, verso 8. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento es el principal promotor del amor al prójimo y de la justicia. Como vemos, es una necedad de marca mayor y es además un insulto a Dios el decir que Dios antes predicaba la dureza, la inmisericordia y hasta el odio, y que ahora en el Nuevo Testamento predica el amor. Y no contentos con esto, estos necios promotores de la falsa religión de la nueva era y también algunos ateos se atreven a decir que nuestro Padre Yahvé es el mismo Satanás, de lo cual evidentemente tendrán que dar cuentas en el día del juicio ante Dios. Además de esto, consejos excelentes que se recita en el Nuevo Testamento, como ese que reza: cuando tu enemigo tenga hambre, dale de comer, cuando tenga sed, dale de beber, Romanos 12, verso 20, en realidad Dios lo inspiró en primer lugar en los profetas del Antiguo Testamento. Lo pueden leer en Proverbios 25, verso 21. Veamos otros pasajes del Antiguo Testamento donde se predica el amor. Éxodo 23, verso 4 al 5 dice: si encontrares el buey de tu enemigo o un asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieras el asno
del que te aborrece caído debajo de su carga. ¿Le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo. Hermanos, ven ustedes cómo Dios en su ley promueve la misericordia hacia los enemigos. Además de esto, Dios no es racista, como dicen algunos, porque esto también hay que aclararlo, hermanos. Hay que aclararlo antes de entrar al tema principal, que es cómo Dios usa la ley en el Nuevo Testamento, que es el tema principal. Lo que pasa, hermanos, que estoy dedicado ahora mismo en desenmascarar a aquellos que acusan falsamente a Dios de ser injusto o cruel cuando aplica su ley en el Antiguo Testamento. Porque en verdad este capítulo, la parte principal es cómo Dios usa su ley en el Nuevo Testamento y cómo Dios va a usar su ley en el juicio final. Ese es el tema principal, pero tenemos, hermanos, que aclarar estos puntos que señalan estos necios acusadores como los ateos o los gnósticos de la nueva era, cómo acusan a Dios de forma injusta, diciendo que cuando él aplica la ley en el Antiguo Testamento es una ley como dura, como una ley injusta, lo cual ustedes están escuchando por ustedes mismos que no es así. En realidad es una ley justa, buena y santa. Entonces vamos a demostrar aquí brevemente que Dios no es racista. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que dicen por ahí, sobre todo la nueva era y los ateos, que Dios como que solamente tiene ojos y corazón para amar a la nación de Israel. Yo he escuchado eso, hermanos, en debates que yo he tenido sobre todo en Facebook. Pues me aparecen montones de gente de ese tipo de religiones falsas y también ateos diciendo eso, que el Dios de la Biblia solamente ama a Israel y desprecia a todas las demás naciones. Hermanos, eso es mentira. Dios ama a los extranjeros y condena en la ley, como han dicho, ordena en la ley darle un buen trato a las personas de otras naciones, incluyendo darle asilo y ayudar a los esclavos extranjeros fugitivos. Vamos a leer algunos pasajes de la ley para que ustedes vean, hermanos, que Dios no es racista. En Levítico 14, verso 33 al 34 dice: no opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes. Trátenlo como si fueran sus compatriotas y ámenlos como ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros y esclavos en Egipto. Yo soy Yahvé vuestro Dios. Señores, mire, yo le digo una cosa a la franca. En esa temporada de la ley, cuando vivía Moisés y el pueblo de Israel que estaban caminando por el desierto, esas naciones de la tierra de aquel tiempo, ¿qué Dios de ellos promulgaría una ley como esta? Ninguno, hermanos. Ninguno. Los dioses adorados, por ejemplo, por los egipcios, por los cananeos, por esas naciones paganas, esos dioses lo único que exigían eran sacrificios humanos. Pero que amaran a los extranjeros, no, imposible. Imposible, leyes así que no. Miren, por ejemplo, en Deuteronomio 10, verso 18 al 19 dice: yo soy Yahvé, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. ¿Están viendo, hermanos? ¿Y por qué Dios le recalca aquí a los israelitas? Oye, tú fuiste extranjero y esclavo en Egipto. Es porque los israelitas sabían lo que se sufre cuando está en un país ajeno, que no es el propio, es un país diferente, y en ese país lo oprimen a la persona, como hicieron los egipcios con los israelitas, que los oprimieron, lo maltrataron, lo esclavizaron. Entonces Dios les recuerda eso. Oye, lo que te estoy diciendo, dice Yahvé, tú fuiste extranjero y esclavo en Egipto, tú sabes lo que se sufre. Entonces tú no puedes maltratar al extranjero cuando vive en medio de tu pueblo, sino que los amaréis al extranjero. Yo, Yahvé. Hermanos, ese es un Dios justo.
Mira en Deuteronomio 24, versos 17 al 18. Dice, no pervertirás la justicia debida al forastero, ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que recordarás que tú fuiste esclavo en Egipto, y que Yahvé tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Deuteronomio 23, versos 15 al 16. Si algún esclavo anda huyendo, no se lo devuelvas a su amo, pero tampoco lo oprimas. Déjalo vivir entre tu gente, en alguna de tus ciudades que él escoja y en la que él quiera quedarse. En ese pasaje anterior vemos establecido el derecho de asilo. El hombre que huye de otro hombre o de una institución por cuestiones no delictivas debe obtener nuestra acogida y amparo. No solo eso, sino que se ordena que se le trate con el mismo respeto y los derechos de un nativo, así como con caridad. Además, vemos en estos pasajes cómo Dios ordena a tener cuidado y mostrar amor hacia los huérfanos y a las viudas. Incluso Dios ordena que se debe tener un profundo respeto por los ancianos. Levítico 19, verso 32 al 34 dice, levántate con respeto delante de las canas, muestra respeto ante los ancianos, muestra temor ante tu Dios, yo soy Yahvé. Otro acto de misericordia que enseña la ley es el desprendimiento de lo material con tal de socorrer a los pobres hambrientos. Vamos a leer en Levítico 23, verso 22. Dice, cuando cosechen el trigo en sus campos, no cieguen hasta el último rincón, ni recojan todas las espigas. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy Yahvé, tu Dios. Señor, oigan qué leyes tan preciosas, qué normas tan justas y llenas de amor. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que a Dios estos necios, ateos y los de la religión de la mal llamada nueva era acusen al Dios del Antiguo Testamento de que sus leyes son injustas, de que sus leyes son opresoras? Eso es mentira. Porque entonces, una vez leído los anteriores pasajes, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de los que creen que el Dios del Antiguo Testamento era duro y cruel practican la caridad que Dios establece ahí? ¿Cuántos de los que hablan tantas idioteces contra la supuesta crueldad de la ley de Dios hacen lo que esa cruel, entre comillas, ley de Moisés manda que se haga? ¿Cuántos apartan de su negocio o de sus ganancias una cantidad sustancial para socorrer a los huérfanos, viudas y pobres en general? ¿Cuántos de ellos respetan a los ancianos levantándose con respeto delante de las canas, como establece la ley de Dios que ellos consideran cruel? ¿Cuántos ayudan a los extranjeros necesitados, como enseña que se haga en la cruel y dura ley, supuestamente cruel y dura, ley de Moisés? Fíjense en este dato. En el Antiguo Testamento el diezmo de cada 3 años se usaba íntegramente para obras de caridad, en favor de los huérfanos, en favor de las viudas y en favor de los extranjeros, de los pobres, y en favor de los levitas, que no tenían de qué sostenerse, porque todos los que vivían en las ciudades, sobre todo los que vivían en las ciudades de interior, según se ve en Deuteronomio 14, versos 28 al 29, así se administraban los diezmos de acuerdo con la ley que lo estableció. Vamos a leer un pasaje aquí en Deuteronomio 14, 22 al 29, donde dice, indispensablemente diezmarás todo el producto de tu campo, de tu simiente, que rendiera el campo cada año, y comerás delante de Yahvé tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahvé tu Dios todos los días. Al cabo de 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda,
que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahvé tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que tú hicieras. Como podemos ver, el sistema religioso del Antiguo Testamento era altamente solidario. Daba cerca del 33% o un tercio de los beneficios que se recibían de los creyentes para obras de caridad. Es decir, el 33% del presupuesto de la organización religiosa del Antiguo Testamento se dedicaba a caridad, al amor al prójimo. Por eso duele escuchar las necias acusaciones de muchos que, por charlas sin control y sin pensar, se ponen a decir frases estériles tales como el Antiguo Testamento es la escritura de la dureza y el Nuevo Testamento es la escritura del amor. Bajo la ley todo era crueldad, bajo la gracia hay amor. Hermanos, es que no son más que unos tontos necios que ya de por cierto tienen su recompensa y darán cuenta ante Dios el día del juicio. Ahora debemos de estar claros que cuando el pueblo de Israel pecaba y se rebelaba en contra de la ley de Dios, entonces Dios los castigaba duramente, bien duro. Incluso los enviaba al exilio, como sucedió ahí en Segunda de Reyes 24:14. Pero cuando Dios veía que su pueblo se arrepentía, nuevamente los perdonaba y los defendía, como dice en Esdras 2, verso 1. Esto quiere decir que Dios no hace acepción de personas ni acepción de naciones. Ahora, el Dios Supremo, el dueño de toda la creación, extiende sus juicios también a otras naciones que no son israelitas, condenando a las naciones que hacen lo malo y perdonando a las naciones que se arrepienten de sus pecados. Por ejemplo, Dios destruye a los cananeos por la razón de que esas naciones cananeas tenían prácticas religiosas abominables y criminales. Pero esa orden de destruir a los cananeos por su maldad no fue algo que a Dios le vino como capricho de momento, para nada. Dios les dio a los cananeos 400 años para ver si mejoraban su conducta, pero ellos nunca mejoraron, todo lo contrario, se hicieron más malo. Fíjense ustedes que en Génesis 15, verso 13 al 16, cómo Dios le dice a Abraham que le estaba dando a las naciones cananeas una ventaja de 400 años, a ver si la maldad de ellos no llegaba hasta el cielo. Cuando el tiempo se cumplió, 400 años después, los cananeos habían llegado al colmo de su maldad. Sus aberraciones llegaban hasta el cielo. Por lo tanto, Dios ordena su exterminio. Vamos a leer aquí lo que dice en Deuteronomio 18, verso 9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílegos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahvé tu Dios. Como podemos ver, las prácticas satánicas de los cananeos eran horrendas. Incluso hacían sacrificios de animales, asesinando a sus propios hijos en honor a sus dioses, pasando a sus hijos por el fuego, los quemaban vivos a los niños en honor a sus dioses. Por esta razón Dios envió al pueblo de Israel a destruir a todos los cananeos. Y bueno, ya que acabamos de mencionar que Dios ordena la destrucción de todos los cananeos, los ateos, principalmente los ateos modernos, acusan a Dios de infanticidio, ya que Dios ordena matar a todos los niños cananeos. Entonces yo les respondo a ellos, a esos ateos, en primer lugar,
Los que en realidad estaban asesinando a sus propios hijos, sacrificándolos a esos dioses falsos, eran precisamente los mismos cananeos. En segundo lugar, Dios ordena que esos niños fueran eliminados en el exterminio de la raza cananea, para que luego esos niños al crecer no tomaran venganza en contra del pueblo de Dios. Eso es algo lógico. Y para que no intentaran hacer liga sanguínea con Israel, para que luego no indujeran al pueblo a la idolatría y demás perversiones. Lo pueden leer ustedes en Deuteronomio 7, versos 3 al 4. Y además, como esos niños no habían cometido ni mal ni bien, al morir eran inocentes, por lo cual Dios les dará un buen lugar el día de la resurrección. Así Dios evitó que esos niños en el juicio final sean destruidos en el lago de fuego. Además, y esto es importante también, además de todo esto, entre los pueblos cananeos habían naciones contaminadas con el gen Nefilín. Es decir, eran seres genéticamente manipulados por el diablo y los demonios. Hombres infrahumanos que crecían a tamaños descomunales, gigantes en la tierra. Y eran totalmente malvados. Desde su nacimiento eran criminales, eran malvados. Nacían con ese gen Nefilín. Una raza totalmente corrupta de nacimiento. Y esa es otra de las razones por la cual Dios ordena destruir todas estas naciones. Deuteronomio 9, versos 2 al 3. Por lo tanto, Dios sí que tenía muy buenas razones para destruir a todos los cananeos, incluyendo sus niños. Dios también estaba enojado con los ninivitas y los iba a destruir a la ciudad de Nínive. Pero los habitantes de la ciudad de Nínive, a diferencia de los cananeos, se arrepintieron de sus maldades cuando escucharon la advertencia divina por boca del profeta Jonás. Y Dios, que tiene misericordia, no destruyó a los ninivitas, porque ellos se arrepintieron. Por lo tanto, vemos un balance en la actitud de Dios. Cuando Él ve verdadero arrepentimiento, es rápido en perdonar. En realidad, Dios no quiere la muerte del pecador. Lo que Él quiere es que el pecador se arrepiente y se aparte del mal. Pero evidentemente, si la persona persiste o esa nación persiste en hacer el mal, entonces Dios lo destruye. Vamos a leer aquí lo que dice en Ezequiel 33, verso 11. Dice Dios: diles, vivo yo, declara Yahvé, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su mal camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. Isaías 55, verso 7. Abandone el impío su mal camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Segunda de Pedro 3, verso 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es en el Nuevo Testamento que dijo Pedro eso. Pero los dos anteriores pasajes que leí, Ezequiel 33 y también Isaías 57, están en el Antiguo Testamento. Eso lo dijo el Dios del Antiguo Testamento, que Él no se complace en la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Entonces Dios será amplio en perdonarlo. Ahora, si no se arrepiente, sabe que Dios lo va a destruir, sea una persona o una nación completa. Si no se arrepienten, luego de las advertencias, Dios los va a destruir, eso es evidente. Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra porque no encontró allí ni un solo justo. Recuérdense que Abraham se puso a interceder por Sodoma y Gomorra. Y él le decía a Dios, bueno, a lo mejor hayan 20 justos ahí en la ciudad. Y Dios le decía, bueno, si encuentro 20 justos ahí, no voy a destruir la ciudad por amor a esos 20 justos. Y decía Abraham, bueno, pero quizá
no hayan 20, sino 10 justos. Y le decía a Dios, bueno, pues yo no destruiría la ciudad por amor a esos 10 justos. Hasta que Abraham dijo, bueno, a lo mejor hagan 5 justos nada más. Y Dios le dijo lo mismo, bueno, si encuentro 5 justos, no destruyo la ciudad. Hermanos, porque no encontró Dios ni un solo justo allí, ni uno. Y porque esos sodomitas tenían prácticas aberrantes parecidas a los cananeos, aparte de la perversión sexual. Entonces Dios envió fuego del cielo y los destruyó por completo. Y fíjense ustedes que en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, en el versículos de 7 al 8, leemos que esa destrucción de Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que sucederá en el futuro juicio final que está por venir, en el cual Dios destruirá a todos los impíos, al diablo y a sus ángeles también, en un lago de fuego, y para siempre dejarán de existir. O sea que Sodoma y Gomorra fue puesta por ejemplo de lo que viene en el futuro, donde Dios nuevamente va a emitir su juicio y va a destruir a todos los impíos, pero en ese caso ya en el juicio final los va a destruir una vez y para siempre. Ya de ahí en adelante el mal nunca se va a volver a levantar en toda la creación. Entonces, como dijimos más arriba, tenemos que Dios no es racista y Él mismo ha diseñado la forma de cómo salvar a personas de todas las naciones a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos pasajes para que ustedes se den cuenta que Dios no es racista, como si Dios tuviera solamente corazón para el pueblo de Israel, como dicen algunos, nueva era, acusando a Dios de esa manera. Dice Apocalipsis 5, verso 9 al 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. En Marcos 16, verso 15 al 6, Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es por todo el mundo, por todas las naciones. Se confirma nuevamente aquí en Romanos 12, verso 11 al 12, donde dice, y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles, y alábele todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, o sea, eso es citando el Antiguo Testamento que está aquí Pablo en este libro de los Romanos. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a recibir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Esto quiere decir que la salvación de gentes de otras naciones que no son israelitas ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, lo cual deja claro que nuestro Dios no solo ama a la nación de Israel, sino que tiene misericordia de todas las naciones. Entonces vamos a leerlo directamente del Antiguo Testamento. Isaías 49, verso 6 dice, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te daré luz de las naciones. Dice, también te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. En Daniel 7, verso 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no podrá ser destruido. Entonces ustedes ven que está profetizado en el Antiguo Testamento ya, que Dios va a poner un rey justo y bueno y santo sobre todas las naciones, y el reino de ese rey nunca será destruido, nunca. Y ese rey sabemos quién es, ese rey es Jesucristo. Entonces, hermanos, continuando con el tema de la ley, también hay leyes justas para condenar a muerte a los secuestradores y para aquellos que atacan de forma mortal a su padre o a su madre. Vamos a leer aquí en Éxodo 21, verso 15 al 17. Dice, el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá.
El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Entonces, sin duda alguna, estas leyes son muy, pero muy justas y santas, que si algún gobierno en este mundo moderno las hace cumplir, se convertiría en el país más seguro del mundo. Los secuestradores serían eliminados. Aquellos que intenten matar a su padre o su madre serían castigados con la muerte. Entonces, cualquier persona que tenga esa inclinación criminal lo pensaría 1000 veces antes de cometer ese hecho, porque sabe que va a pagar con su vida. Entonces, son leyes justas. Ahora observen por ustedes mismos que todas esas leyes justas que hemos venido mencionando desde que iniciamos este estudio, todas esas leyes se encuentran también en el Nuevo Testamento. Miren aquí en 1 de Timoteo 1, verso 9 al 11, cómo el apóstol Pablo lo resume todo. Dice el pasaje: reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los homicidas, para los inmorales, para los pervertidos sexuales, para los secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. ¿Se fijaron, hermanos? ¿Cómo todos esos preceptos de la ley civil, de la ley de los jueces, no estoy hablando de leyes rituales, de sacrificio, esas cosas, no. Estoy hablando de las leyes civil que los jueces tenían que imponer para poner orden en el pueblo. Pues esas leyes literalmente se nombran aquí en el Nuevo Testamento. Mira cómo el apóstol Pablo aquí la resumió en este pasaje de 1 Timoteo 1, 9 al 11. O sea que esas leyes no están abolidas. Esas leyes que deben de regir el gobierno y cómo debe actuar el gobierno sobre los ciudadanos y cómo deben de actuar los ciudadanos de forma correcta. Esas leyes no están abolidas, porque el apóstol Pablo aquí las resumió en 1 Timoteo 1, 9 al 11. Por tanto, todos esos preceptos de la ley civil, la ley moral y la ley de los jueces son apoyadas literalmente en el Nuevo Testamento, ya que el mismo apóstol Pablo asegura que la ley es justa, buena y santa. Leamos aquí en Romanos 7, verso 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es justo y bueno. Entonces, hermanos, ha quedado claro que el Dios del Antiguo Testamento tiene una ley justa y que esas acusaciones que hacen los ateos y que hacen también los promotores de la mal llamada religión de la nueva era, cuando dicen que el Dios del Antiguo Testamento era duro en su ley y que el Dios del Nuevo Testamento es todo amor, pues es mentira. Es mentira. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y no cambia de parecer, sigue siendo el mismo. Aquí vamos a entrar ahora a otro subtema de este mismo capítulo. ¿Por qué los sacrificios de animales? Entonces, antes de continuar describiendo los preceptos de la ley, los cuales continúan vigentes hasta hoy y continuarán vigentes hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva, vamos a hablar brevemente de cuáles preceptos de la ley es que ya no están vigentes para la iglesia. Porque ciertamente hay preceptos de la ley que no están disponibles para la iglesia, o sea que la iglesia no tiene que realizarlos. Y uno de estos preceptos de la ley es precisamente el sacrificio de animales y otros rituales, que ya la iglesia no tiene por qué hacer esas cosas. Entonces, brevemente vamos a hablar sobre ese tema. Esos religiosos, sean los promotores de la nueva era o promotores del ateísmo, dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario por el hecho de que establece en la ley los rituales de sacrificios de animales. Lo que sucede, hermanos, es que esos necios no entienden que esos sacrificios simplemente eran algo provisorio hasta que en el futuro se manifestara el Señor Jesucristo.
Esos sacrificios de animales servían para cubrir los pecados del pueblo, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vamos a leer aquí en Hebreos 9, donde dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ciertamente, hermanos, y esto tenemos que tenerlo presente, todo ser humano en esta tierra ha pecado, desde Adán hasta hoy, por lo cual todos están destituidos de la gloria de Dios, ya que el pecado consiste en transgredir la ley de Dios, y quien viole la ley del Creador es reo de muerte. Vamos a leer aquí en 1 de Juan 3, verso 4, donde dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, y es que es lo mismo que sucede en todos los gobiernos, lo mismo. Existen leyes que, si se violan, se paga un precio. El Padre Celestial es el creador de todas las cosas y es dueño de todo. Y Él ha establecido sus leyes que, al ser violadas, quien haga tal es reo de muerte. Entonces, como Dios no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del pecador, no quiere la muerte del ser humano, sino que se arrepienta y viva, ha permitido que los pecados cometidos por los humanos en contra de la ley de Dios sean cubiertos a través de la vida de un inocente, en este caso el cordero del sacrificio. Vamos a leer lo que dice aquí en Levítico 6, versos 6 al 7. Dice el Señor: entonces traerá el sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño conforme a tu evaluación, como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Ahora recuerden, hermanos, que lo leímos anteriormente, que hay pecados que Dios no acepta remisión, o sea, no acepta sacrificio por tal pecado. Por ejemplo, el asesinato y el secuestro. Dios no acepta de que un secuestrador o asesino que mató a una persona por atracarlo, lo mató, y ahora ese asesino ahora va a sacrificar un animalito para que Dios lo perdone. No, ese pecado no, y lo leímos anteriormente. O sea que hay pecados criminales que Dios no acepta sacrificio de animales por ellos. Ahora, pecados leves o pecados para cubrir los pecados de la nación entera, como en la Pascua, que se hacía un sacrificio de un animal y cubría todos los pecados del pueblo, pues eso sí. Pero ya pecados como eso que acabo yo de mencionar, que son gravísimos, Dios no aceptaba que ese criminal viniera después de hacer ese hecho, viniera a sacrificar un animalito para que Dios lo perdonara. Para nada. Dios ahí no hacía remisión de pecado, sino que ese culpable tenía que pagar con su propia vida. Entonces, algo muy importante que hay que notar es que Dios jamás pidió que se realizaran rituales de sacrificios humanos. Esto es muy importante que usted lo tenga presente. Todo lo contrario, Dios prohíbe terminantemente los sacrificios de seres humanos, ya que evidentemente precisamente los sacrificios de animales eran para evitar la condena de los seres humanos, de los pecadores. Vamos a leer aquí en Deuteronomio 12, verso 31, donde dice: no procederás así con Yahvé tu Dios, porque toda acción abominable que Yahvé odia, ellos lo han hecho en honor a sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en sacrificio en honor a sus dioses. Entonces Dios condena a muerte a aquellos que intenten hacer sacrificios de seres humanos. Lo pueden leer en Levíticos 20, verso 2, ya que para Dios es algo muy detestable los sacrificios de personas. Es más, ese tipo de sacrificios humanos a Dios ni siquiera le pasó jamás por la cabeza. Vamos a leerlo aquí en Jeremías 32, 35, donde Dios mismo dice: y edificaron los lugares altos de Baal, que está en el valle de Bet-Inón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor a Moloc, lo cual no les había yo mandado, ni me pasó por la mente
que ellos cometieran esta abominación para hacer que Judá pecara. Entonces, como hemos visto, Dios aborrece los sacrificios humanos. Ahora regresemos al tema de los sacrificios provisorios de animales. Esos sacrificios de animales solo servían para cubrir los pecados, no quitaban los pecados. Era algo provisorio, hasta que hiciera su aparición el Señor Jesucristo, al cual Dios el Padre envió a la tierra para hacer un nuevo pacto en su sangre. Vamos a leerlo aquí en Mateo 26, verso 28, donde Jesús dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y algo importante también es que en realidad a Dios el Padre jamás le agradaron los sacrificios de animales. A él no le gustaba eso. Era algo provisorio, claro, pero a Dios no le gustaba eso. Vamos a leerlo aquí en Hebreos 10, verso 1 al 10. Oiga lo que dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma o imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios de animales que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Jesucristo al mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, por un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Así, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Lo que Jesús hizo en el madero de tormento no debe tomarse como un sacrificio humano, como esos sacrificios que los paganos hacen a sus dioses. En realidad, Jesús se ofreció voluntariamente, es decir, ofreció su vida justa, para que sus seguidores y todos los que creen en él pudieran vivir y ser perdonados. Vamos a leer aquí en Juan 10, verso 11. Jesús dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, verso 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. En Juan 15, verso 13, Jesús dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús fue clavado en un madero de tormentos, no porque el Padre Celestial le estuviera torturando, sino por los pecados y la rebelión de los israelitas, los cuales le pidieron a Pilatos que Jesús fuera ejecutado. Lo que sucede es que la vida santa que siempre mostró el Señor Jesucristo era una amenaza para esa vida hipócrita, criminal y abusiva en la cual vivían los líderes judíos, ya que Jesús los confrontaba en público y los desenmascaraba. Y por estas razones ellos querían ver a Jesús muerto. Pero Dios, que es muy sabio, permitió que aquel inocente, el Señor Jesús, muriera de esa manera tan injusta. Y de esa forma logró la expiación perfecta para perdonar y quitar todos los pecados de una vez y por todas, ya que el Señor Jesucristo jamás cometió pecado ni se halló mentira en su boca. Vamos a leerlo aquí en 1 de Pedro 2, verso 22 al 23, donde dice:
el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús fue asesinado sin haber cometido pecado, ni jamás en toda su vida como ser humano nunca había infringido la ley de Dios, nunca había faltado la ley de Dios, por lo cual, a vista de Dios, él no merecía morir, ya que la ley de Dios no podía acusar ni condenar a Jesús. Es por esta causa que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día, devolviéndole la vida, en este caso una vida totalmente inmortal y eterna. Vamos a leerlo aquí en Hechos 5, verso 30 al 31. Dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándolo en un madero. Romanos 6, verso 8 al 9 dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. En realidad, hermanos, el Señor Jesucristo sabía de antemano a lo que iba y decidió obedecer y someterse hasta la muerte. Ofreció su vida sabiendo que los líderes judíos y los romanos le proporcionarían una muerte muy dolorosa y cruel. Pero así Jesús abrió el camino que dirige a las personas hacia el Padre, ya que a través de la vida entregada por un justo, los injustos que creen en él quedan justificados. Repito, ya que a través de la vida entregada por un justo que es Jesucristo, los injustos, o sea nosotros, los que creemos en él, quedamos justificados. Jesús pagó con su vida el precio que la justicia divina demandaba. De este modo, los injustos pueden ser justificados simplemente por ejercer fe y creer en el Hijo de Dios. Somos salvos por los méritos de él. Jesús aceptó el reto de entregar su vida voluntariamente, siendo sin culpa, ya que jamás cometió pecado ni nunca infringió la ley de Dios, para poder obtener el poder sobre la muerte, y de este modo deshacer a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Vamos a leerlo aquí en Hebreos 2, verso 14 al 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que, por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Este fue el modo en que Dios preparó a Jesús para que ahora, siendo Jesús inmortal y eterno, tome el puesto de sumo sacerdote en el cielo y siempre interceda por aquellos que creen en él, es decir, la iglesia. Vamos a leerlo aquí en Romanos 4, verso 15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 2, verso 10 dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por lo tanto, hermanos, a través de la justicia del Señor Jesucristo, Dios imparte salvación y perdón de pecados para todos aquellos que creen en él. Primera de Pedro 3, verso 18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Colosenses 1, verso 13 al 14 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, Dios nos libró del dominio de las tinieblas
y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Es por esto que Dios soportó por un tiempo el ritual de sacrificio de animales. No es que a Dios les agradaba esos sacrificios, pero eran necesarios hasta que apareciera Cristo en escena y entregara su vida para terminar de una vez y por todas con el pecado. Ahora, a través de la fe en Jesucristo, los sacrificios que le agradan al Padre Celestial es que sus criaturas busquen la santidad, lo adoren y le obedezcan. Ya no es necesario más sacrificios de animales. Ahora vamos a leer cuáles son los sacrificios que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Hebreos 13, verso 15 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Jesús sacrificios de alabanzas a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Primera de Pedro 2, verso 5 dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y algo profético que se puede leer aquí en el Salmo 69, versos 16 al 17, dice: porque tú, Dios, no te deleitas en sacrificios de animales, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agradan los holocaustos de animales. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado ante ti, oh Dios, tú nunca vas a despreciar. Por lo tanto, hermanos, aquellos que acusan al Dios Padre, llamándole sanguinario por causa de los antiguos rituales de sacrificio de animales, es simplemente porque nunca se han detenido a analizar lo que en realidad enseña la Biblia sobre este tema. Ya ha quedado demostrado que a Dios jamás les gustó esos sacrificios y que eso era algo provisorio. Después de que Jesucristo nuestro Señor hizo lo que hizo en el madero, entregando su vida, ya esos sacrificios de animales no son necesarios. Esa parte ritual de sacrificios ha sido abolida para la iglesia. Esa parte de la ley ya no es necesario para los cristianos, como tampoco es necesario para los cristianos circuncidarse el pene o guardar el día sábado, ya que la circuncisión y guardar el sábado eran reglamentos solo para Israel, para la nación de Israel, no para las naciones gentiles. Pero, repito, la ley civil y parte del decálogo sí ha de continuar vigente hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. Muy bien, ya aclarado la parte de los sacrificios de animalitos, vamos ya a la última parte de este estudio, que se titula de la siguiente manera: Dios continúa usando la ley para señalar lo que es pecado y condenar a los pecadores. Ciertamente la ley continúa vigente, hermanos. Lo único que ha sido abolido en esta temporada de la gracia para la iglesia de Cristo es solamente los sacrificios de animales en los rituales de la ley. También las diferentes fiestas israelitas, como también el guardar el sábado y circuncidarse el pene. Todos estos rituales y requisitos ya no son necesarios en la iglesia de Jesucristo, ya que esos rituales eran simples sombras hasta que llegara la fe en Jesucristo. Ahora en Cristo la circuncisión es espiritual del corazón, quitando de nuestras vidas el viejo hombre viciado que teníamos antes y vistiéndonos de un nuevo hombre. Lo pueden leer en Efesios 4, versos 23 al 25. También ahora en Cristo nuestro reposo o día de reposo es Jesucristo en persona, un descanso eterno, por lo cual ya no es necesario guardar un día de la semana como el sábado de forma religiosa. Pero la ley civil y parte de la ley del decálogo continúan vigente hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva, ya que esas leyes son las que Dios usa para juzgar al mundo. El Señor Jesucristo dijo que la ley aún está vigente y continuará vigente hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a leerlo aquí en Mateo 5, versos 17 al 19, donde Jesús dijo:
No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En cuanto a la ley, nuestro Señor Jesucristo la resumió en 2 mandamientos. Cuando le preguntaron cuáles eran las partes más importantes de la ley, vamos a leer la contesta de Jesús. Está en Mateo 22, 34 al 40. Jesús dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces tenemos que Jesús tomó toda la ley del Decálogo y la redujo a 2 mandamientos únicamente. Y fíjense que cuando Jesús respondió, citó directamente la ley del Antiguo Testamento, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Amarás a Yahvé tu Dios de todo corazón y con toda tu alma, etc. O sea, Jesús citó las palabras de Dios mismo registradas en el Antiguo Testamento. Lo que quiere decir que Jesús apoya al Dios del Antiguo Testamento. Entonces, esto es nueva era, y estos ateos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el papá o el Dios de Jesucristo, son mentirosos. Porque fíjense ustedes aquí en estas palabras de Jesús, que Él se está refiriendo directamente al Dios del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón. Es el primer mandamiento, dice Jesús. Y citó exactamente Deuteronomio capítulo 6, donde el Dios Padre puso esa ley sobre el pueblo de Israel. Amarás a Yahvé tu Dios de todo corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así se lo dijo Yahvé al pueblo de Israel en ese pasaje de Deuteronomio 6, y aquí el Señor Jesucristo lo cita directamente del Antiguo Testamento, lo que quiere decir, nuevamente repito, que Jesús confirma y apoya las directrices del Dios del Antiguo Testamento. Y decir que eso que dijo Jesús, cómo redujo a 2 solamente todo el Decálogo, pues esos son los mandamientos que guardamos nosotros los cristianos, ya que nosotros evidentemente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. El apóstol Pablo resumió la ley del Decálogo a un solo mandamiento, a uno solo. Vamos a leerlo aquí en Romanos 13, verso 8 al 10, donde el apóstol Pablo dijo: no debáis a nadie nada, sino el amarse uno a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, nosotros los verdaderos cristianos que tenemos el Espíritu Santo, se nos hace bien fácil cumplir con esta ley, ya que estamos desarrollando en nosotros los frutos del Espíritu. Ciertamente los frutos del Espíritu, según se lee en Gálatas 5, verso 22 al 23, como el amor, la paz, la mansedumbre, el dominio propio, etc. Desarrollando esto, jamás le haremos mal a nuestro prójimo. Y de este modo la ley no nos puede acusar ni condenar, ya que contra tales frutos no hay ley.
Vamos a leer el pasaje en Gálatas 5, verso 22 al 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es por estas razones que el verdadero cristiano no está llamado, óigase bien, el verdadero cristiano no está llamado a predicar la ley, sino que está llamado a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, la salvación a través de la fe en la persona de Cristo. Lo pueden leer en Marcos 16, verso 15. El evangelio de Jesucristo no está basado en los preceptos de la ley, sino que está basado en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y de recibir el perdón de pecados por su persona. Vamos a leerlo aquí en Lucas 24, verso 46 al 48, donde Jesús dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. De esta manera, el verdadero cristiano se hace ministro de un nuevo pacto, no del pacto antiguo basado en las letras escritas en piedras en la ley, porque la letra mata, o sea, la ley del decálogo mata, es decir, señala y condena a muerte al pecado y a quienes cometan pecado, sino que ahora nosotros cristianos somos ministros de un nuevo pacto, un pacto en el Espíritu, basados en los hechos del Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos, lo pueden leer en 2 de Corintios 3, versos 6 al 13, donde se lee bien claro que esas letras de la ley escritas en tablas de piedras, que es el decálogo, esas letras matan en el sentido de que señalan el pecado y condenan, porque eso es lo único que hace la ley, lo único. Por eso nosotros somos ministros de un nuevo pacto, los cristianos. No predicamos la ley, o sea, como que la gente se justifica usando la ley delante de Dios. No, en realidad las personas se justifican es por el sacrificio de Cristo, ejerciendo fe en lo que hizo Jesucristo por nosotros. Ahora, evidentemente, la base de la ley es el amor, como demostramos anteriormente, ya que para que nadie le haga mal al prójimo, o sea, esa es la base de la ley, el amor, para que nadie le haga mal al prójimo. Y resulta que también la base del evangelio de Jesucristo también es el amor, tal y como se lo dijo Jesucristo a sus apóstoles en Juan 13, versos 34 al 35. La diferencia es que a través del evangelio de Jesucristo existe una gracia y una verdad especial. Y es que las personas que aceptan el sacrificio hecho por Jesús en el madero, ahora son justificadas por esa obra de Jesús. Y no se justifican por las obras de la ley. Vamos a leer aquí lo que dice en Juan 1, verso 17. Dice: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, yo digo, la ley tiene gracia, tiene amor y tiene verdad, eso es cierto. Pero en el evangelio del Señor Jesucristo, esos atributos se maximizan, ya que ahora Dios el Padre, el juez justo, ven los creyentes en Jesucristo a Jesucristo mismo. Es decir, la justicia hecha por el Señor Jesucristo entregando su vida justa a cambio de los injustos que habían de creer en Él y ser esos creyentes de este modo justificados por lo que Jesús hizo. Vamos a leer aquí en 1 de Pedro 3, verso 18. Dice: porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Y es que nadie en esta tierra, hermanos, ha podido cumplir todo lo que la ley de Dios requiere de manera perfecta, sin pecar jamás. El único que ha logrado tal prodigio, estando en forma de ser humano, fue únicamente el Señor Jesucristo. Todos los seres humanos, todos, unos a menor grado, otros a grado medio
y otros agrados terribles han cometido uno que otro pecado en la trayectoria de su vida. No así el Señor Jesucristo. Él jamás pecó ni se halló engaño en su boca. Y esa vida justa, inocente, fue la que Jesús entregó a cambio de sus ovejas, es decir, aquellos que ejercen fe en Él. De este modo, la vida justa del Señor Jesucristo es pasada a aquellos que creen en Él. Y de este modo, el verdadero cristiano queda justificado ante Dios, no por justificarse por la ley, sino por la justicia del mismo Señor Jesucristo. Vamos a leerlo aquí en Romanos 8, verso 3 al 4. Dice: porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil o carnal, sino en el Espíritu. Esta es la versión Dios habla hoy. En los siguientes pasajes del libro a los Romanos se resume todo el plan de salvación diseñado por Dios a través del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Romanos 5, versos 6 al 11. Dice: pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien entregue su vida en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió a favor de nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justo mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces preguntamos, si ya tenemos la salvación asegurada a través del Señor Jesucristo, ¿por qué continúa existiendo la ley? La ley de Dios existe, hermanos, porque es la regla que da a conocer lo que es pecado. Y no solamente da a conocer lo que es pecado, sino que también condena el pecado. Vamos a leerlo aquí en Romanos 7, verso 7. Dice el apóstol Pablo: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Hermanos, esa es la función de la ley, dar a conocer el pecado y condenar lo que es pecado. Ciertamente, si una persona guarda toda la ley, se puede justificar y salvar por sí sola. Pero lamentablemente, es muy difícil o imposible para el ser humano someterse y guardar toda la ley sin cometer un solo error. Aquellos que quisieran justificarse ante Dios tratando de guardar toda la ley, no solo la ley del decálogo, sino también otros preceptos rituales de la ley que evidentemente no están diseñados para la iglesia, como la circuncisión o guardar el sábado, ciertamente la persona que haga tal cosa caería en maldición, ya que si una persona guarda toda la ley, pero falla en un solo punto de la ley, entonces la ley le condena. Vamos a leer lo que dice aquí Santiago 2, versos 10 al 11. Dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas,
ya te has convertido en transgresor de toda la ley. Por lo tanto, cuando alguien pretenda justificarse, hermanos, tratando de guardar toda la ley, cae en maldición, no porque la ley sea mala, sino porque el ser humano está propenso a caer en pecado. Es por eso que la fe en el sacrificio de Jesús nos libra de la maldición de la ley, ya que Jesús sí pudo cumplir por todos nosotros lo que la ley requería. Y esos méritos de Jesucristo, al dar su vida justa por nosotros, nos hace libres del castigo de la ley. Vamos a leerlo aquí en Gálatas 3, verso 10 al 14. Dice: quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice: el que cumpla la ley vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a quienes no son israelitas, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios nos había prometido. Más adelante, en otros capítulos del Manual Bíblico Doctrinal, vamos a continuar profundizando en el tema de la ley, pero aquí ya hemos plantado lo básico. Cabe solo resumir que el verdadero cristiano está muerto para la ley, es decir, ya la ley no puede acusar de pecado a aquel que ha sido justificado a través del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo aquí en Romanos 7, verso 4 al 6, donde dice: así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestros cuerpos los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Por ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. En Gálatas 2, verso 19 al 21, dice: porque por medio de la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido clavado en un madero, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces, hermanos, como ahora tenemos en nosotros el Espíritu de Cristo que nos capacita para desarrollar los frutos del Espíritu, esto nos ayuda completamente a amar a Dios y a amar al prójimo de una forma pura, ya que debemos recordar que el Señor Jesucristo redujo a solo 2 mandamientos lo que la ley requiere, a saber, amar a Dios con toda nuestra mente y corazón y amar al prójimo. Estos son los únicos 2 mandamientos que exige el Señor Jesucristo. De este modo ya la ley no puede acusarnos de nada. Hemos muerto para la ley cuando somos justificados por Cristo. Entonces, ahora la ley, la cual continúa haciendo su función de señalar lo que es pecado y condenar el pecado, se aplica a aquellos que no son justos, sino que se aplica a quienes son injustos. Vamos a leerlo aquí en 1 de Timoteo 1, verso 8 al 11, donde el apóstol Pablo dice: sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Hay que recordar que ninguna ley se da para el justo. La ley tiene en cuenta es a los rebeldes y desobedientes,
a los malvados y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que matan a su padre o a su madre, a todos los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos y a los que juran en falso, es decir, a los que hacen cosas que van en contra de la sana doctrina. Y esto es lo que enseña el glorioso evangelio que el Dios bienaventurado me ha encargado. Esta es la versión Dios habla hoy. En el siguiente pasaje que vamos a leer del libro de los Romanos, el apóstol Pablo lo resume todo, dando a demostrar que todo el diseño de la obra de salvación a través de la fe en Jesucristo es idea directamente del mismo Padre Celestial, ya que el Dios Supremo está consciente de que los seres humanos débiles por los deseos de la carne jamás podrían por sí solos guardar toda la ley. De este modo, los que ejercen fe en Jesucristo quedan justificados por los méritos del mismo Señor Jesucristo, porque Él sí pudo cumplir lo que la ley requería, mientras que el resto del mundo queda bajo el juicio de Dios. Vamos entonces a leer completamente este pasaje de Romanos 3, versos 19 al 31. Dice el pasaje: sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirma la misma ley y los profetas, por medio de la fe en Jesucristo. Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a la conclusión que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. ¿Acaso es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones, pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justo a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Pues claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley. Nuevamente les digo, hermanos, esta es la versión bíblica Dios habla hoy. Entonces, hermanos, llegados a este punto, debemos preguntarnos, ¿cómo Dios juzga a aquellos que nunca han oído o conocido el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Cómo juzga Dios a aquellos que nunca han escuchado o conocido los preceptos de la ley? Pues simple, serán juzgados por sus conciencias. Vamos a leer aquí en Romanos 2, verso 12 al 16. Dice: todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley, y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley serán juzgados. Pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón.
Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús. Este pasaje de Romanos deja muy claro que todos aquellos que jamás conocieron la ley de Dios y no conocieron el Evangelio del Señor Jesucristo serán juzgados de acuerdo a las obras de sus propias conciencias, es decir, el bien o mal que hicieron en sus vidas, ya que la conciencia es un mecanismo de cordura que Dios ha colocado en medio del área del pensamiento. Toda persona dará cuenta por sus acciones, ya que la misma conciencia los ha de defender si hicieron lo bueno, y esa misma conciencia los ha de acusar si hicieron lo malo, ya que nada queda oculto ante Dios. El parámetro en el juicio final de todos modos es la ley, y la conciencia de cada quien, junto a sus obras, se confrontará con los reglamentos de la ley. En la segunda resurrección, que es la resurrección de justos e injustos, todos serán juzgados de acuerdo a sus obras, comparando esas obras con los reglamentos del libro de la ley. Y Dios mismo, el gran juez ante el gran trono blanco, es quien dirige el juicio. Los que hicieron lo bueno, a la medida de sus conciencias, van a obtener vida eterna. En cambio, los que hicieron lo malo serán destruidos en un lago de fuego. Vamos a leer aquí en Apocalipsis 20, verso 11 al 15, donde dice: Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos o sus obras, y con lo que está escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos, y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él, y todos fueron juzgados, cada uno conforme a sus obras. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Pues así serán juzgados, hermanos, las personas que no conocieron el Evangelio, las personas que no conocieron de la ley. Muchas personas en el mundo murieron sin conocer a Jesucristo. Esas personas resucitarán en la segunda resurrección. La segunda resurrección. Y sus conciencias, sus hechos, sus obras serán presentadas frente a la ley, serán comparadas con la ley, y de ahí Dios va a hacer una evaluación, y unos estarán escritos en el libro de la vida, recibirán vida eterna, y otros por sus malas obras serán echados a un lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero que resulta que en esa segunda resurrección ahí no comparece la iglesia, porque la iglesia no resucita en la segunda resurrección. La iglesia del Señor Jesucristo no ha de pasar por ese juicio, ya que la iglesia del Señor Jesucristo previamente, 1000 años antes del juicio final ante el gran trono blanco, ya había resucitado en la primera resurrección, en la cual también resucitan los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 20, verso 4 al 6. Dice: Vi tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad de juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron a vivir y que reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces tenemos que la iglesia resucita en la primera resurrección, no para ser juzgados de acuerdo a la ley,
sino para recibir al Señor Jesucristo en el aire en su segunda venida y para recibir galardones o premios de acuerdo a su previa predicación, a su previa dedicación en la predicación del Evangelio y para reinar con Cristo 1000 años. Para eso es resucitada la iglesia, para ser bendecida, porque ya Jesucristo lo justificó. Jesucristo con sus acciones en el madero de tormento justificó la iglesia y a todos los que creen en él. Entonces, la iglesia no va a pasar por un juicio para ser confrontados con la ley, para nada, sino que resucitarán en la primera resurrección simplemente para recibir al Señor en el aire, para comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir de él premios y galardones, de acuerdo a la dedicación que mostró ese creyente en la predicación del Evangelio mientras estuvo aquí en la tierra. En cambio, los que resucitan en la segunda resurrección después del milenio serán juzgados midiendo sus obras en comparación con la ley, y los que no se hallaron en el libro de la vida serán destruidos en el lago de fuego. Es entonces luego de ese juicio final que Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis 21. Y la ley ya por fin deja de funcionar, ya que desde allí en adelante todos los seres redimidos serán totalmente perfectos y espirituales. Y además porque el mismo Señor Jesucristo profetizó que la ley solo perduraría hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. Lo pueden leer en Mateo 5, versos 17 al 19. Muy bien, hermanos, ya resumiendo toda esta parte, hemos conocido que la ley es buena, justa y santa, ya que señala el pecado y lo condena. Vemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios justo y amoroso del Nuevo Testamento. Hemos conocido que la iglesia de Jesucristo no se justifica ante Dios usando la ley, sino por los méritos del Señor Jesucristo, por lo cual el verdadero cristiano no guarda la ley ritual de sacrificios, ni guarda el sábado, ni practica la circuncisión. Y hemos conocido que la ley está vigente hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. Muy bien, mis queridos hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Este ha sido el capítulo más extenso que hemos analizado desde que iniciamos este ciclo de estudios sobre el Dios Padre. Y lo amerita, claro que lo amerita, porque no solamente aprendimos todo lo referente a la ley de Dios, de nuestro Padre Celestial, y lo que Él hace con su ley en el Antiguo Testamento y lo que hará en el futuro con su ley, sino que también desenmascaramos a aquellos como los gnósticos de la nueva era o algunos ateos que acusan a nuestro Dios Padre llamándolo injusto, llamándolo cruel, hasta llamándole diablo, porque no entienden cómo Dios usaba la ley en el Antiguo Testamento. Porque ellos dicen que la ley era algo injusto, cuando es todo lo contrario. La ley siempre ha sido justa, buena y santa, siempre. Y esa misma ley, pues Dios la sigue usando todavía para señalar el pecado y condenar lo que es pecado. Y la usará en el juicio final también. Entonces hemos aprendido, hermanos, todo esto era muy necesario. Es bueno que todos estos datos usted lo tenga presente, para que usted nunca intente judaizar. Porque hay algunos por ahí que son judaizantes en el sentido de que quieren ligar la gracia a través de Jesucristo, ligarla con preceptos de la ley, tales como guardar el sábado, o circuncidarse, o guardar día de fiestas israelitas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama judaizar, y eso es peligroso. El que intente judaizar sabe que cae de la gracia, se aparta de la gracia a través de Jesucristo. En vano murió Cristo para esa persona, en pocas palabras. Por eso este estudio es importante, que usted lo tenga presente, hermanos, presente. En otras partes del Manual Bíblico Doctrinal vamos a seguir tratando este tema, pero aquí pusimos las bases más importantes sobre este tema. Entonces, mis hermanos, se despide Alexander Hell,